Bueno, continuamos con nuestra clase, nuestra primera clase de Filosofía General y de la Educación. En este tercer y último video voy a intentar abarcar un poco a la filosofía, tratar de definirla nuevamente, pero en esta última instancia ya desde una perspectiva específica de un autor. Entonces, en primer lugar, en el primer video hemos intentado aproximarnos a la filosofía muy desde afuera, tratando de entender a qué nos referimos, qué implica, a dónde debería apuntar, algunas perspectivas personales acerca de la misma. En el segundo video ya hemos visto algunos panoramas generales donde se mencionan a varios autores que han puesto su propia definición y su propia impronta a la filosofía como una disciplina de estudio o como una actividad cognitiva en la cual se pueden tomar diferentes perspectivas a la hora de abarcarla y hay diferentes opiniones al respecto de cuál es la manera correcta de hacer filosofía, hasta dónde puede llegar, si es que es una actividad terapéutica o no lo es, si es que debe ser siempre crítica o no. Em, Todas estas cuestiones más o menos las hemos visto en el video anterior. Hemos concluido que en general es una actividad cognitiva, que debe ser crítica, que debe buscar un poco más que otras actividades. Hemos visto también que se ha originado en los griegos, hemos visto que los primeros filósofos griegos, a los que se llamaban físicos, han tratado de desentrañar la naturaleza del mundo, de todo, absolutamente cualquier cosa observable que exista y lo que no también, lo que no es observable, y que esos han sido los primeros atisbos de filosofía. Y en este último video acerca de la filosofía en términos generales y qué es, qué significa, cómo abarcarla y todo esto, antes de ir directamente al texto, les recuerdo que es importante que tengan en cuenta algunos aspectos generales de la materia, como por ejemplo el hecho de que es anual, que es promocional, que debe presentar todos los trabajos prácticos para poder promocionar la materia y tener aprobados todos los parciales que se den durante el año. Podrían ser dos o tres parciales, va a depender también de seguramente de cómo vaya el segundo cuatrimestre, que es la parte más pesada del año y donde por ahí hay más eventos, feriados y cuestiones a las cuales haya que responder. Generalmente hacemos un trabajo de investigación dentro de la materia que se suele presentar a modo de trabajo final para poder aprobar la materia, siempre y cuando nos den los tiempos para poder hacerlo. Excepcionalmente el año pasado, por ejemplo, no hubo trabajo final, pero es muy probable que este año sí lo haya. Y durante el año tenemos también las jornadas de psicopedagogía, por lo que si es que durante el cursado hay alguna temática que les parezca interesante y sobre la cual les gustaría escribir, pueden hacerlo y consultarme para que yo pueda corregir todos los textos y puedan presentarlos para exponerlos dentro de las jornadas de psicopedagogía que ahora, si yo mal no recuerdo, se llaman jornadas institucionales del Instituto de Crowley y después se les entrega un certificado por participar de esa jornada, que es un antecedente, sobre todo para la que le interese después hacer una carrera de investigación, que como les comentaba en el cursillo, puede ser, por ejemplo, la carrera de licenciatura en psicopedagogía, que es la que la mayoría sigue después de terminar esta carrera que están cursando ahora, o ya, bueno, carreras de posgrado de investigación más específica, ¿no? Pero el antecedente les va a servir, así que yo les sugiero que a lo largo del cursado, si ven que tienen el tiempo y que les interesa algún tema de la materia o de otra materia, ya hablándolo con otro profesor, presenten algún trabajo para exponerlo durante la jornada, eh, para que, bueno, puedan ir de a poquito involucrándose en la parte de investigación del ámbito de su carrera. Por supuesto, si es que fuera algún tema de la materia de filosofía, sería ideal que puedan relacionar este tema con algún aspecto que ustedes consideren dentro de su carrera. Dicho todo eso, vamos directamente a lo que nos compete en esta última parte del objeto de estudio de nuestra materia, que es la filosofía. Y ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de Karl Jasper. Karl Jasper, yo les he ido compartiendo algo de información acerca de Jasper a lo largo de estos tres videos, pero en el trabajo práctico les he pedido que averigüen un poco más acerca de él para poder entender por qué plantea lo que plantea y qué es lo que plantea Jasper. Acá
el texto de Jaspers, que es esta parte, son el capítulo 1 y 2, que es la filosofía desde el punto de vista de la existencia. Dentro de ese libro nosotros solo tomamos estos dos porque son los que se refieren a hacer metafilosofía, es decir, a preguntarnos sobre qué es la filosofía, cuál es su naturaleza, dónde apunta y demás. Entonces, solamente van esos dos capítulos, es decir, que tenemos solamente estas 10 paginitas de PDF, no el libro completo para estudiar. El existencialismo es una perspectiva muy interesante. Yo les he adelantado en otros videos que el existencialismo lo que hace es preguntarnos, hacer que nos preguntemos hacia dónde vamos, para qué vamos, en qué consiste nuestra existencia, para qué estamos acá. Son esas preguntas que por ahí nos angustian muchísimo por el hecho de que no necesariamente tienen una respuesta o la respuesta que tienen no es la respuesta que nosotros esperamos, ¿no? Siempre son los planteos existenciales, son planteos que nos hacen preguntarnos acerca de nuestra propia naturaleza y hacia dónde apunta nuestra propia existencia, ¿no? Bueno, Jaspers es un existencialista, es decir, que su perspectiva busca, de cierta manera, ponernos en jaque, ponernos en una situación en la cual sintamos que de verdad es necesario preguntarnos acerca de algunas cosas, y en este caso es la filosofía. Entonces, ¿cuál es el planteo de Jasper? En esta primera parte, yo les había planteado antes que hay un debate grande acerca de si la filosofía es una ciencia o no. Bueno, Carl Jasper es uno de los autores que va a participar dentro de este debate y va a tratar de enumerar algunas diferencias con la ciencia. Como por ejemplo, acá, fíjense, él va a caracterizar a la filosofía y dice, para un hombre con la fe en la ciencia, es lo peor de todo que la filosofía carezca por completo de resultados universalmente válidos y susceptibles de ser sabidos y poseídos. ¿A qué se refiere Jasper con esta frase? Bueno, fíjense que en algún punto nos está dando un poco su perspectiva. Dice, para un hombre con fe en la ciencia, es decir, Jasper confía en la ciencia. Y lo peor de todo es que la filosofía carezca por completo, no tiene, no pasa que haya resultados universalmente válidos, o sea, que sean válidos para todos y susceptibles de ser sabidos y poseídos. No solo que sean válidos para todos, sino que todos puedan acceder a estos conocimientos, es decir, que todos nos demos cuenta de esas cosas que dice la filosofía. Entonces, la preocupación de Jaspers es, bueno, ¿podemos llamarle ciencia a esto? Bueno, evidentemente para Jasper no, para Jasper la filosofía no es una ciencia. Y hay más motivos por los cuales no lo es, como por ejemplo, dice que tampoco tiene el pensar filosófico, como lo tiene la ciencia, el carácter de un proceso progresivo. Fíjense que yo en los videos anteriores les estaba planteando que nosotros estudiamos todavía a los griegos, ¿no? Uno agarra y de repente, supongamos que estamos estudiando biología y sale un nuevo fósil y se aprueba que ese nuevo fósil pertenece al espécimen Tyrannosaurus Rex, ¿no? Y entonces de repente con ese nuevo fósil se completa una parte del esqueleto que antes no se tenía y había en esa parte que no estaba completa una hipótesis, es decir, había una hipótesis de cómo podía ser esa parte que faltaba. Y cuando encuentran la parte que falta, se dan cuenta que no era como se había pensado en la hipótesis. Entonces, ¿qué se hace con esa hipótesis? Bueno, ya no se la va a enseñar, ya ahora se va a enseñar con esta nueva teoría que va a reemplazar a la anterior. Entonces, una teoría reemplaza a la anterior. Capaz que de la anterior quedan algunas cosas, capaz que, por ejemplo, las características no es la forma que tiene esa parte que se encontró ahora, es distinta a la forma que se pensaba que se iba a encontrar, pero las características, como por ejemplo la composición química de esa que es cosa que se encontró, de esa parte nueva que se encontró, sí estaba pensada en esta teoría hipotética antes de que se encuentre la pieza. Entonces no se descarta la teoría completa. Bueno, una parte de la teoría sigue y la otra parte, como por ejemplo en este caso la forma, se reemplaza por una nueva. Eso, este cambio de teorías que van avanzando, se van mejorando y se van agregando cosas nuevas o reemplazando cosas que no funcionan más, es algo que podría considerarse como un progreso científico, algo que mejora, algo que se actualiza.
¿La filosofía se actualiza? Bueno, sí, se actualiza porque aparecen nuevas teorías y nuevas posturas, pero no necesariamente eso anula las posturas anteriores. De hecho, muchas veces agarran y los filósofos, en lugar de partir de las teorías más modernas, parten de las más antiguas porque consideran que son las mejores. Eso es sumamente subjetivo, pero algo que no es, y que ya está reconociendo Jasper, es que no es que haya un proceso progresivo. Para los filósofos puede ser tan valiosa la filosofía medieval o griega como la filosofía contemporánea. Sencillamente son perspectivas filosóficas que se plantean los problemas de un determinado momento y lugar histórico, y no por eso una es mejor que otra, o una es más necesaria que otra, o una es más útil que otra, sino que yo me presto de las diferentes corrientes filosóficas y perspectivas para construir la mía propia, para elaborar mi propio planteo filosófico. Es decir, y mi planteo filosófico no necesariamente es superior a planteos filosóficos anteriores. Por supuesto que va a haber autores que sí van a decir, ahora que yo he hablado, todos los planteos anteriores no sirven para nada, son una estupidez. Pero en general, incluso esos autores tienen autores que después los contradicen o que encuentran falencias o fallas argumentales en lo que ellos estaban diciendo. Es decir, que en mi caso particular, yo estaría de acuerdo con Jasper en que la filosofía no tiene un carácter de un proceso progresivo, que la ciencia lo tiene. Además, va a decir Jasper que, por otro lado, a la criatura dice, de filosofía le falta, a diferencia de la ciencia, la aceptación unánime, es un hecho que ha de tener su raíz en la naturaleza de las cosas. ¿Qué implica eso? Que la clase de certeza que cabe lograr en filosofía no es científica, es decir, la misma para todo intelecto, sino que un cerciorarse en la consecución de la cual entra en juego la esencia entera del hombre. Esta frase es un poco más compleja, ya Jasper lo que plantea es que cuando nosotros filosofamos y en el objeto de nuestra filosofía ponemos nuestra esencia completa, no ponemos solamente un conocimiento particular que ordena esa sapiencia, ordena ese conocimiento que yo estoy investigando, sino que mi ser por completo, mi emocionalidad, todo se involucra con lo que yo trato de entender, con lo que trato de aprender, con ese objeto que estoy indagando. Fíjense la fuerte impronta existencialista que tiene, que es eso de que lo que me pregunto me mueve, porque mueve mi existencia, porque me cuestiona el lugar en donde estoy parado. Entonces, al decir eso, yo no puedo decir que haya un mismo grado de certeza para todas las personas que escuchan una misma afirmación. Si yo digo Dios existe, ese grado, eso que ya está fuera de un saber científico, es teología particularmente, es una postura metafísica también, es decir, esa frase podría analizarse al menos desde dos perspectivas, si no son más, una perspectiva filosófica desde la metafísica o una perspectiva teológica desde la religión. En ambos casos, esa frase puede querer decir algo que no necesariamente toda persona consideraría como cierto. Es decir, que tiene una certeza parcial, no es una certeza universal, es una certeza para determinados sectores de la población, para determinados sectores de saber, determinados sectores de la academia. Y eso pasa mucho con las ciencias sociales o con las humanidades, que por ahí sí podría disentir un poco con Jasper en el sentido de que no por eso quiere decir que no la vayamos a considerar ciencia, sino que el método científico muchas veces es cualitativo y tiene otras maneras de determinar si lo que digo es objetivo, es bueno, es útil o no, es cierto o no. Entonces, en el caso de la filosofía va a depender mucho de los argumentos que usemos. Si los argumentos no son válidos, la teoría tampoco lo es. No es filosofía, no es hacer lo primero que se me ocurra y decir lo primero que piense. Tengo que buscar argumentos válidos que puedan sustentar eso que estoy diciendo. Si no, mi filosofía va a ser objeto de muchísimas críticas. O directamente se va a barrer de la historia y se la va a eliminar diciendo esto no es filosofía, esto es sencillamente un delirio, ¿no? Entonces, la filosofía no es un delirio. Debe fundamentarse lo mejor posible y utilizando los conceptos más pesados para poder defender.
la postura que estoy intentando construir, una postura de la cual muchas veces se derivan otros tipos de investigaciones y se crean a veces incluso nuevas disciplinas a partir de esas investigaciones, como les había contado, por ejemplo, en el caso de la psicología. Entonces, bueno, Jasper considera que la clase de certeza que cabe lograr la filosofía no es nunca científica. Bueno, yo podría disentir en eso cuando hablamos de ciencias sociales, por ejemplo, pero bueno, ahí ya pueden ver que la filosofía implica necesariamente variedad de opiniones. También habría que ver cuál era la concepción científica específica de la época de Jasper. No me voy a meter en eso porque no es nuestro objeto en este momento. Así que vamos a continuar con esta parte y vamos a ver de qué manera Jasper va a mostrar que para él el conocimiento o la certeza que se logra en filosofía no es científica y él va a utilizar al menos tres características. La primera es que casi todo el mundo puede hacer filosofía, casi todo el mundo es competente para hacer filosofía porque casi todo el mundo puede preguntarse un poquito más allá de algo, es decir, en algún momento todos podemos hacer filosofía sobre algo. Yo puedo agarrar y puedo ser un niño, o puedo ser un adulto, puedo ser una persona que vive acá en China o en la República Democrática del Congo. Puedo tener un título o no tener un título y puede ser que me mire frente al espejo y diga qué soy. O puede ser que yo vaya y haga un ejercicio de matemática y me pregunte qué es el número. O puede ser que esté viendo un debate político sobre el aborto y diga qué es la vida. Eh, Preguntas que van más allá de el debate político, preguntas que van más allá de la matemática o preguntas que van más allá de mi propio conocimiento acerca de mi existencia diaria, ¿no? Entonces, esta idea de que todo el mundo puede ser competente haciendo filosofía es muy interesante, pero para Jasper, ¿qué importa de esto? Bueno, que si todo el mundo puede ser competente, evidentemente no puede ser un saber científico, porque en el saber científico, quien es competente es el científico. Entonces, esa es la primera diferencia que va a plantear Jasper. En segundo lugar, va a decir que el pensar filosófico tiene que ser original. Y fíjense qué bonito esto que escribe, que dice una maravillosa señal de que el hombre filosofa en cuanto tal originalmente, es decir, haciendo planteos novedosos, planteos que no se hayan hecho antes, son las preguntas de los niños. No es nada raro oír de la boca infantil algo que por su sencillo penetra inmediatamente en las profundidades del filosofar. A veces preguntas muy sencillas de los niños llevan a pensares filosóficos sumamente originales y que nunca se han planteado. Porque esa inocencia de los niños hace que pregunte lo que sea. Fíjense este planteo, a mí es un planteo que me pegó un montón, que lo utiliza aquí Jasper como ejemplo, que dice, un niño oye la historia de la creación y dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra, y pregunta en el acto, ¿y qué había antes del principio? Fíjense, esa pregunta es una pregunta durísima, durísima para una profesora de religión, por ejemplo. ¿Qué había antes del principio? Y si yo respondo Dios, y yo digo, bueno, y al principio estaba Dios, entonces, pero dice, y al principio Dios creó al cielo y la tierra. ¿Y qué había antes? Nada. Y si no había nada, ¿había Dios? ¿Cómo puede ser que haya Dios si no había nada? Porque Dios no puede ser nada, Dios es algo. Entonces había algo en el principio. ¿Y qué era ese algo? Bueno, son preguntas, en este caso metafísicas, es decir, preguntan acerca de la realidad, cómo funciona, qué hay por detrás de ello, cuál es la naturaleza o el mecanismo de todas esas cosas. Recuerden ustedes que todas estas preguntas, la metafísica es todo esto que tenga que ver con cómo concebimos en la realidad, qué existe y qué no, particularmente qué es el ser y qué es lo que existe, es una parte de la metafísica que se llama ontología. Pero fíjense que esta parte de la metafísica que cuestiona la religión está diciendo que había antes del principio y lo pregunta un niño. ¿Por qué? Porque no entiende lo que le están planteando y le despierta curiosidad y angustia no poder entender algo. Entonces hace un planteo sumamente original. Entonces, fíjense que está muy vinculado a lo anterior, ¿no? De que cualquiera puede hacer una pregunta que es sumamente profunda y que tiene un carácter filosófico. Quizá después ese niño no se dedique a filosofar. Quizá su pregunta sea sencillamente inocente
y no sea necesariamente una labor filosófica, pero no deja de ser una pregunta original y que un filósofo que la tratara tendría una propuesta relativamente nueva. Esta es una propuesta que sí se ha tratado, pero en su momento es una propuesta original, ¿no? De hecho, muchas religiones la trabajan, los mismos griegos que plantean que antes de todo existe el caos. El caos es un algo, no es una nada. La nada no existe, por ejemplo. Lo que existe es el caos, un vacío infinito, desorganizado, que no sabemos cómo funcionaba, pero que ahí estaba, ¿no? Eh, y de esa misma manera, entonces ya tenemos dos atributos, si quieren, características que Jasper va a exponer como diferencias entre la ciencia y la filosofía. La primera, entonces, era que cualquiera puede ser competente. La segunda es que el pensar filosófico tiene que ser original en todo momento, eh, entonces, y que lo hace cada uno por sí mismo. El tercero es que el filosofar original se puede presentar tanto en los enfermos mentales como en los niños. Uno, acá, fíjense que un enfermo mental no se podría tomar como un científico porque no se considera que sus saberes sean relevantes. Bueno, en la filosofía, una persona que sufre de locura o de cualquier otra patología vinculada a la mente, en este caso, fíjense, el término enfermo mental no es un término que se utilice actualmente. Bueno, quién sabe si mañana sí, pero hoy no. Creo que el término nuevo que se incorporó desde Naciones de débil mental, pero no es enfermo mental. Pero bueno, enfermo mental es un término de esa época. Vamos a tratar de ser un poco más políticamente correcto y vamos a utilizar cualquier tipo de patología que afecta a la mente. Entonces, una persona que está afectada patológicamente en términos mentales, eh, no sería alguien que pudiera ser tomado en serio como un científico en términos generales, pero en la filosofía a veces surgen cuestiones muy interesantes. Eso no me hace que tome en serio todo lo que diga esa persona, ¿no? Cuidado, sino lo que hace es que quizá aparezca alguna idea innovadora que me sirva a mí como una pregunta filosófica disparadora, ¿no? Fíjense que la filosofía valora muchísimo las preguntas, entonces, y esas preguntas pueden venir de una persona que sea una persona afectada patológicamente en términos neuronales o mentales, entonces quiere decir que de repente este, esta característica de la filosofía la separa nuevamente de la ciencia. Y acá expone Jasper una cuarta característica, que es la filosofía es indispensable al hombre, está en todo tiempo ahí públicamente. Bueno, hay distintas maneras de ver también la ciencia en un sentido de que yo creo que muchos científicos sí considerarían la ciencia como algo indispensable, pero quizás su propia ciencia. Hay un gran debate en la ciencia de decir qué ciencia es más importante, si la química, la biología, si las ciencias sociales o las naturales. Muchas veces dicen que se prescinden de otra. Acá la filosofía se considera siempre útil, necesaria. eh, bueno, hoy estamos en una pequeña crisis en la cual, no sé si pequeña, ojalá sea pequeña, que nos plantea en qué lugar está la filosofía. Yo creo que debería estar en un lugar importante. Yo creo que el pensamiento crítico es algo que hoy necesitamos mucho. Preguntarnos si es que lo que estamos diciendo es correcto o no, si la clase que yo les estoy dando a ustedes es la mejor clase que podría dar. Yo creo que si me hago esa pregunta, la próxima clase que les deba ser mejor, porque creo que cuestionarnos es una necesidad y en eso sí estoy muy de acuerdo con Jasper y por eso creo que es algo indispensable al hombre. Creo que tener curiosidad y preguntarnos es algo que ningún ser humano no tiene, todos tenemos algún tipo de impulso que nos lleva a preguntarnos sobre algo que nos importe. Si nada nos importase, ¿por qué nos levantaríamos todos los días, no? Bueno, estos cuatro elementos son los elementos centrales de estas diferencias que hace con la ciencia, Jasper. Acá un poco va a tratar de definir la filosofía. Pueden leerlo, les sugiero que lo hagan, pero un poco se parece más al texto del manual de Quilmes que nosotros ya estuvimos viendo. eh, Va a hacer una pequeña introducción a lo que él va a exponer como los orígenes de la filosofía, que es la segunda parte de este texto. En estos orígenes de la filosofía vamos a hacer una distinción porque después nosotros vamos a ver otro tipo de orígenes de la filosofía, orígenes en otro sentido de la palabra. Acá Jasper va a tomar el sentido de la palabra origen como algo que hace que la filosofía surja, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un problema y necesito
Supongamos que yo me plantea cuáles son los orígenes de la matemática. Y uno al plantearse la palabra origen, lo primero que piensa es el comienzo, dónde comenzó la matemática, ¿no? Pero yo podría preguntarme cuál es el origen de la matemática en mi vida. Y bueno, cuando me surge un problema, voy al súper y quiero contar cuánto estoy por gastar, por a ver si me alcanza o no, me veo en la necesidad de usar la matemática, ¿no? Entonces, el origen de la matemática en mi vida son problemas cotidianos que me requieren el uso de esa disciplina. Bueno, los orígenes de la filosofía, si yo me tuviera que preguntar, sería, ¿qué cosas cotidianas me llevan a filosofar? ¿Qué hacen que los primeros hombres filosofen? ¿Qué origina a la filosofía como actividad? En ese sentido se refiere a la palabra origen. No en qué momento histórico comenzó necesariamente, lo va a mencionar, ¿no? Pero no es el objeto central de esto, sino qué elementos me hacen a mí, hacen a cualquiera, hacen a cualquier ente existente que se pregunte un poco más, ¿no? El primero va a decir es el asombro. Él dice, el asombro sale la pregunta y el conocimiento. Después del asombro viene la duda acerca de lo conocido y el examen crítico. Y ahí consigo algo de certeza. Y finalmente dice la conmoción del hombre y la conciencia de estar perdido en la cuestión de sí mismo. Que medio que lo vamos a traducir como las situaciones límites, que es lo que les voy spoileando, se va a exponer como tercer motivo, ¿no? Entonces, primero la admiración, segundo, primero la admiración o el asombro, segundo la duda con sus respectivas certezas y en tercer lugar, algo que me movilice una situación crítica, una situación límite, los va a plantear como los tres orígenes más representativos de la filosofía. Entonces, en síntesis, el texto lo que va a plantear es que cuando lo voy a tratar de poner a partir de un ejemplo más o menos cotidiano, se resulta alguna situación particular, yo escucho en la calle que hay un choque y me pregunto, che, ¿qué ha pasado? ¿No? Me impacta la situación porque escucho el choque, estaba cerca, me llama la atención, yo no estoy acostumbrado a escuchar choques, me impacta y resulta que me doy la vuelta y veo algo, pero no veo todo. Me queda la duda de qué es lo que está pasando. Veo un auto chocado, veo una ambulancia parada, me tapa la vista. ¿Hay alguien ahí? ¿Estará muerto? ¿Estará vivo? ¿Cómo estará? Y de repente, fíjense que ya el asombrarme, esa situación que me llamó la atención, me lleva a hacerme un poquito más de preguntas, ¿no? La primera es, bueno, ¿estará vivo? ¿Hay una persona? ¿Murió? ¿No murió? Este tipo de cuestiones. Pero, ¿qué pasa si me empiezan a surgir dudas? ¿Debería funcionar así el tránsito? ¿Será que están mal pensadas las leyes? ¿Será que eh, es justo que una persona muera por una cosa como esta tan banal? Me empiezan a surgir dudas que me ponen en un pensamiento más profundo, basado en esa situación que me ha surgido en ese momento, porque me despierta un interés un poco más allá de lo que despertaría en mi vida cotidiana. Quizás yo me quedo en el asombro, me sorprendo y no me pregunto nada y digo, qué bajón, che, un accidente y sigo mi vida. Bueno, ahí quizá el asombro no genera, puede originar filosofía, puede originar una actividad filosófica de preguntarme un poco más, de tratar de entender qué sucede, y quizá no. Pero si me genera esa inquietud, me va a generar dudas, que va a ser otra de las causas, cuando yo tengo alguna duda sobre algún evento, alguna situación, algún objeto de conocimiento, que me lleve a preguntarme más y a tratar de satisfacer mi duda, ¿no? Ese tratar, ese intentar satisfacer mis dudas, Jasper lo va a plantear como es el segundo elemento original, el segundo origen de la filosofía. Y el tercero es el más importante para Jasper, y lo leo puntualmente, dice, entregado al conocimiento de los objetos del mundo, practicando la duda como la vía de la certeza, vivo entre y para las cosas, sin pensar en mí y mis fines, mi dicha, mi salvación. Más bien, me estoy olvidando de mí y satisfecho de alcanzar semejantes conocimientos. Voy a seguir esta parte que dice, cerciorémonos de nuestra humana situación. Estamos siempre en situaciones, las situaciones cambian, las ocasiones se suceden, si éstas no se aprovechan, no vuelven más. Puedo trabajar por hacer que cambie la situación, pero hay situaciones por su esencia permanentes.
aun cuando se altere su apariencia momentánea y se cubra de un velo su poder sobrecogedor, no puedo menos de morir, ni de padecer, ni de luchar, estoy sometido al destino, me hundo inevitablemente en la culpa. Estas situaciones fundamentales de nuestra existencia las llamamos situaciones límites. Algo que impacta de tal manera mi existencia que algo cambia en mí y me lleva a preguntarme hasta lo más profundo. Es la situación que da origen a la filosofía que podríamos decir que casi nunca falla, ¿no? Cuando muere un familiar querido o cuando alguien está internado y dicen, bueno, no hay más nada que hacer, o cuando de repente me, me llaman por teléfono y me dicen, mira, tenemos que hacer un recorte de personal, ya no vas a poder trabajar más acá, o otra situación como se me acerca a mi pareja y me dice, che, yo creo que ya no te quiero. Cuestiones límites fundamentales que exceden completamente a mi control y me desestabilizan y me obligan a preguntarme qué está pasando, dónde estoy. Soy un humano y no puedo dejar de estar en la situación humana, de estar afectado por situaciones ajenas a mí que me pueden modificar la vida completamente y que necesariamente me obligan a filosofar porque no entiendo qué es lo que está pasando y necesito entender. Esa necesidad es para Jasper el origen más profundo de la filosofía y particularmente para él es algo bastante impactante. Como ustedes ya les había mencionado en el trabajo práctico, quiero que averigüen un poquito más por qué, ¿no? ¿Por qué Jasper la ve así a la filosofía, tan extrema, tan de un lugar tan fuerte, tan profundo como decir las situaciones límite? ¿Qué está viviendo en su vida personal para que él diga, yo me doy cuenta que la filosofía está más presente en todos lados aquí, cuando me doy cuenta que soy humano, que soy finito y que hay cosas que me exceden? Esa es la última reflexión de Jasper. Más o menos en esta última parte del texto, él va a hacer un resumen de todo esto y como conclusión va a plantear que, y lo leo, la fundamental actitud filosófica cuya expresión intelectual expuesta a ustedes tiene su raíz en el estado de turbación. Ya me siento perturbado, me siento problematizado, me siento atravesado, producido por la ausencia de la comunicación, en el afán de una comunicación auténtica y en la posibilidad de una lucha amorosa que vincule en sus profundidades yo con yo. Esta es la perspectiva de Jasper. Y este filosofar tiene al par sus raíces en aquellos tres estados de turbación filosófico que pueden someterse todos a la condición de lo que significa, sea como auxiliares, sea como enemigos para la comunicación de hombre a hombre. El origen de la filosofía está pues realmente en la admiración, en la duda, en la experiencia de las situaciones límite, pero en último término y encerrando así en todo esto, es decir, esto engloba estas tres perspectivas, en la voluntad de comunicación propiamente tal, en un poder decir todo esto que me atraviesa, ¿no? En un poder plantear mi asombro, en un poder plantear mis dudas, en un poder plantear mi situación humana llevada al límite. Así se muestra desde un principio ya en el hecho de que toda la filosofía impulsa la comunicación, se expresa, quisiera ser oída, en el hecho de que su esencia es la coparticipación misma y esta es indisoluble del ser verdad. Únicamente en la comunicación se alcanza el fin de la filosofía. Es irónico que Jasper termine con esto, ahora les digo por qué, en el que está fundado en último término el señuelo de todos los fines, el interiorizarse del ser, la claridad del amor, la plenitud del reposo. Bueno, se puso poético Jasper, ¿no? Pero cerrar con la comunicación es muy científico, porque la ciencia comunica sus resultados para que otros aspectos de la ciencia puedan avanzar.
Eh, entonces, yo creo que evidentemente la comunicación no solamente es algo sumamente central en la filosofía, sino en el ser humano, ¿no? No me quiero poner antropológico y no quiero extenderme más en la clase. Básicamente, entonces, recapitulando, Jasper ha expuesto en primer lugar cuáles son las diferencias entre la filosofía y la ciencia, por qué para él son tan distintas. Y en segundo lugar, él ha planteado cuál es su perspectiva acerca de la filosofía en cuanto a cuáles podrían ser, según su criterio, lo que la origina, ¿no? Estos dos elementos del texto, entonces nos permiten a nosotros cerrar esta primera parte de, de la materia tan pequeñita que abarca lo que es metafilosofía, es decir, estudios de filosofía acerca de filosofía, y que nos permiten un poco introducirnos a la disciplina y tratar de comprender de qué vamos a hablar a lo largo del año y del cursado, cuál es nuestro objeto, cuál es nuestra disciplina, ¿no? Y también quiero que les sirva a ustedes para empezar a pensar de qué me sirve hacer filosofía, de qué me sirve reflexionar críticamente, poner en duda las cosas y ser duramente severo crítico. En su disciplina particular, ¿consideran que es necesario? ¿Consideran que no es necesario? ¿Consideran que no hay que preguntarse las cosas, hay que hacer y seguir adelante, seguir las reglas, no cuestionarlas y avanzar? ¿O hace falta pararse y reflexionar? Les dejo esto como reflexión final. El trabajo práctico está subido dentro del campus en la ventana de trabajos prácticos y evaluaciones. Deben estar subidos todos los trabajos prácticos en el apartado que dice TP1. Lo pueden subir en formato PDF, formato Word o una foto escaneada del trabajo práctico que se vea clara y legible, ¿no? Si no lo puedo leer, no lo puedo tomar como un trabajo práctico válido. Una vez que estén presentados, para mí ya cuenta como un trabajo entregado. La corrección la vamos a ver en clase. Si veo que me da el tiempo y que ustedes realmente necesitan corroborar si su respuesta es también o no, cuando después que hagamos una clase colectiva de corrección, me puedo tomar el tiempo y el trabajo para tratar de corregir uno por uno. Sí los voy a leer a todos, pero lo que me interesa sobre todo es ver de qué manera ustedes pueden fundamentar su opinión. Les repito lo que les había repetido en el video anterior, entonces el punto clave va a ser cuando ustedes tomen una postura y traten de defenderla en las posturas que se han expuesto en el texto anterior. Si tienen alguna duda, me pueden contactar a través del campus y además la fecha de subida del trabajo a práctico comienza con este viernes y se puede subir hasta el viernes que viene a las 0 horas. Es decir, que se puede subir hasta el viernes cuando empieza el viernes. El día de la clase se supone que ya deberían estar todos los trabajos prácticos subidos. Bueno, espero que les guste la materia, espero poder conocer todas sus opiniones, espero que podamos debatir en clase. Generalmente no hago esto, no hago... eh, voy a dejar de compartir la pantalla para que no sea tan ajeno y que te salga el texto al costado, pero generalmente no hago esto de grabar clases, solamente lo voy a hacer en caso de suma necesidad. A mí me gusta mucho la clase presencial para poder debatir y en las clases virtuales. eh, yo no es que sea necesario que prendan la cámara, sí me parece mejor, pero sobre todo que tengan por lo menos un acceso al micrófono para que podamos charlar todas estas cuestiones, porque como les digo, es una materia que parece teórica, pero es eminentemente práctica en el sentido de que amerita poder debatir sobre ciertas cuestiones, estar o no estar de acuerdo y construir un juicio crítico juntos, ¿no? Que va a ser el objetivo central de mi materia y que una vez que tengan ese juicio crítico les sirva para toda la carrera, para la aplicación de su profesión y para su vida diaria como profesionales y como personas. Bueno, nos vemos la próxima clase.